Hola a todos, buenos días. Hola mis niños, a lo mejor son días, tardes o noches, no lo sé, dependiendo de la hora en que estén viendo pues esta clase. Y bueno, mis niños, hoy nos toca ver otro tema más de la temática de mis deberes cristianos. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de los deberes cristianos que ya hemos visto hasta el día de hoy. Y es que el primero fue el de amaos los unos a los otros. Y ahí aprendimos acerca del amor, de cómo debemos amarnos, especialmente entre los hijos de Dios. Ahora, el segundo fue animaos los unos a otros. Ahí en esa clase vimos la manera en cómo nosotros podemos animar a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros hermanitos de la iglesia. Y el día de hoy nos toca aprender acerca de nuestro tercer deber cristiano, que es edificaos los unos a los otros. ¿Qué viene a nuestra mente cuando alguien nos menciona la palabra edificar? ¿Qué viene a tu mente cuando te dicen la palabra edificar? Y es que a algunos de nosotros se nos puede venir a la mente la construcción de una casa. Y es correcta esa imagen. Otros, como lo vemos aquí, otros pueden pensar, cuando se les dice la palabra edificar, pueden pensar en edificios, como en esta imagen que está aquí presente. Y es que, chicos, edificar significa construir. Cuando nosotros se nos dice, edificaos los unos a los otros, significa que es la construcción de unos a otros. Es decir, ¿qué significa esto, maestra? ¿Qué significa la construcción de unos a otros? Bueno, pues significa que vamos a ayudar a crecer en la palabra de Dios a mis demás hermanos de la iglesia. Eso significa edificaos los unos a los otros. Ayudar a crecer en la palabra de Dios y en su fe a mis hermanos de la iglesia. Y esta construcción o edificación o crecimiento también, como lo acabamos de ver, es entre los hijos de Dios. Es un deber cristiano. Recordemos que un deber cristiano es una responsabilidad que necesitamos cumplir, que pues sí que nuestra vida necesita cumplir ese deber para seguir creciendo. Y recordemos que al cumplir estos deberes va a haber un bien para mí y también para los otros. Cuando yo aprendo a amar, por ejemplo, en el tema que veíamos, amaos los unos a los otros, cuando yo aprendo a amar y aprendo a amar a los otros, no solo me estoy ahora sí que pues haciendo un bien a mí o es algo bueno para mi vida, sino que también es algo bueno que realizo para mis hermanos, para los otros. Vamos a ver nuestra primera pregunta del día de hoy. Y bueno, la primera pregunta que vamos a ver el día de hoy es, ¿qué necesito para poder edificar? Y bueno, hay que tener muy en cuenta, mis niños, y muy presente que para que nosotros podamos edificar a otros, primero necesito edificarme a mí mismo, es decir, crecer, que yo crezca en la palabra de Dios, que yo, eh, pues mi vida presente una vida o presente que soy un hijo verdadero de Dios y ya cuando logro eso o cuando ya voy creciendo y madurando, es cuando yo ya estoy preparado para poder edificar a otros. Entonces hoy vamos a conocer y vamos a aprender los pasos que necesitamos dar antes de poder edificar a otros. Y es que el primero es sabiduría. Vamos por favor a Proverbios 24:6. Esta de Proverbios 2:6 la vamos a tener ahorita en pausa, la vamos a ver en un ratito más, pero primero vayamos a Proverbios 24:3. Recordemos que debemos tener nuestra Biblia ahí a un lado para poder seguir la lectura de cada versículo o pasaje de la Biblia que leamos hoy. Entonces, Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Necesitamos sabiduría para poder edificar a otros. ¿Dónde obtenemos esa sabiduría?
Bueno, ahora sí, Proverbios 2:6 nos da la respuesta a esa pregunta. Y Proverbios 2:6 dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿de dónde obtenemos sabiduría? Pues la sabiduría la obtenemos por parte de Dios, en su palabra. En su palabra nosotros obtenemos sabiduría y necesito aprender y leer la palabra de Dios para poderme llenar de sabiduría. Si yo no leo mi Biblia, si yo no aprendo de ella, si yo no vivo conforme en la palabra de Dios me dice que viva, pues entonces yo no voy a poder llenarme de sabiduría, porque ni siquiera estoy, ¿cómo se le puede decir? Pues buscándola, ni siquiera la estoy buscando, la tengo ahí apartada, la tengo ahí arrinconada y no me acerco a ella y no la leo y no aprendo de ella. Entonces, para poder tener sabiduría necesito aprender y leer mi palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único medio que tengo para obtenerla. La palabra y el pedirle a Dios sabiduría son los únicos medios que yo voy a tener para obtener sabiduría. Entonces yo necesito crecer en el conocimiento de la Biblia y en aprenderla. Por eso es que a veces memorizamos versículos de la Biblia o pues sí, memorizamos o buscamos comprender algún versículo. Es por lo mismo, porque necesito de la palabra para tener sabiduría. Y la segunda es construir mi vida en Jesús. En Mateo 7, 24 al 27, si vamos para allá, en este pasaje les vuelvo a repetir la cita, ahí la tienen vista en sus pantallas. Mateo 7, 24 al 27. Y es que en este pasaje Jesús nos relata la historia de los dos cimientos, es decir, la del hombre que construye su casa o que edifica su casa sobre la roca y la de otro hombre que construye y edifica su casa sobre la arena. Uno sobre la roca y otro sobre la arena. En este pasaje aprendemos nosotros que mi vida debe de vivir como Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo sus actitudes, siguiendo pues su ejemplo de cómo fue Jesús aquí en la tierra. Así también nosotros, si nosotros queremos construir nuestra vida sobre la roca, que la roca es Jesús, entonces debo de buscar vivir una vida conforme al ejemplo de Jesús. ¿Cómo puedo lograr esto? Pues bueno, en la Biblia, con el apoyo de mis maestros de la iglesia y con mis papás enseñándome sobre Jesús, yo puedo aprender de su ejemplo y comenzar a vivir una vida pues basada en él, en Jesús. Es por eso que es muy importante que aprovechemos cada enseñanza y cada pasaje de la Biblia que nos hablen de Jesús, porque así entonces yo voy a comprender cómo vivió Jesús, cómo fue Jesús aquí en la tierra, para que yo pueda seguir su ejemplo. Entonces, ya para cerrar esta pregunta, como repaso, simplemente recordemos que para que nosotros podamos edificar, primero debo edificarme a mí mismo. ¿Cómo? Con sabiduría, buscando la sabiduría, que es la palabra de Dios. Y la segunda, que es construir mi vida en Jesús, es decir, seguir el ejemplo de Jesús. Pasemos a nuestra siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo edificar a los otros? Ya pasamos por los pasos previos que necesitaba realizar primero en mi vida, ya que los he estado cumpliendo o los he estado llevando a cabo durante mi vida. Ahora sí ya puedo ser un hermano que al tener conocimiento, o bueno, un niño, porque también ustedes lo pueden lograr, por eso les estamos enseñando esta lección. Cuando ya ustedes tienen ya conocimiento de la palabra de Dios
ustedes están buscando pues vivir como Jesús, como les enseñamos en la iglesia, como sus papis les enseñan en casa sobre Jesús o sobre Dios, lo que nos pide Dios de cómo seamos aquí pues en la tierra. Entonces ahora sí, mis niños, estamos listos para poder ayudar a otros a crecer en su fe, a crecer en Dios. ¿Y cómo yo logro edificar a los otros? Pues bueno, la respuesta está aquí, haciendo uso de mi don. Vamos por favor a Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26. Y el pasaje, o bueno, el versículo, mejor dicho, dice así. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, aquí nos está hablando en este versículo de la Biblia que cada uno tiene un don especial que Dios nos ha aportado con él y que haciendo uso de ese don yo puedo edificar a mis hermanos de la iglesia. Siendo pequeños aún, no conocemos o no sabemos cuál es nuestro don, pero recordemos que esto es algo que ya hemos visto en las clases, que ahorita yo siendo niño todavía no sé cuál es mi don, todavía no reconozco cuál es mi don, pero como niño yo ya aprendí que sí puedo aportar mi ayuda a algún hermano que se encuentre en un ministerio llevando a cabo su don. ¿Por qué? Porque yo puedo aportar de mi rapidez, yo puedo aportar de mi fuerza también, yo puedo aportar de mi energía como niño para ayudar a ese hermano que ya está llevando a cabo su don, es decir, que ya está edificando a los hermanos a través de su don. Yo le puedo ayudar, yo puedo hacer una ayuda para ese hermano para que él pues continúe ejerciendo su deber de edificar a los hermanos. También hemos aprendido que podemos dar palabras de aliento, de consejo o incluso palabras que hagan ver a algún hermano que necesita crecer como hijo de Dios. El que seamos niños no nos impide que no podamos nosotros acercarnos a algún hermanito de la iglesia y darle puede ser algún versículo que lo anime, que lo aliente o algún versículo que pues que le ayude a entender que a lo mejor está pasando por un momento en el cual necesita acercarse más a Dios. El ser niños no nos impide que podamos hacer esto. Recordemos que Dios también nos usa a nosotros, a los niños. Dios también nos usa y nos puede usar con gran poder para ayudar o para, como lo vemos aquí, edificar a algún hermano. ¿Y sabes por qué puedes lograr que te puedas acercar a los hermanos a darles palabras de aliento, de consejo o de, pues, ¿cómo se le puede decir? No de regaño, porque no son palabras de regaño, sino palabras para que lo animen o para que le hagan ver que necesita buscar más a Dios, pues porque estamos llenos de sabiduría. Porque ¿qué pasó en la pregunta pasada? Que yo ya cumplí o yo ya di los pasos necesarios que era edificarme a mí mismo y ahora sí ya estoy listo para edificar a los otros. Y es que yo ya voy a estar lleno de sabiduría, yo ya voy a estar lleno de la palabra de Dios y como yo ya voy a estar lleno de la palabra de Dios, pues Dios me va a dar esas palabras necesarias para ese hermano que lo necesita. ¿Por qué? Porque ya estás preparado, porque ya estás lleno del conocimiento de Dios, tu corazón ya está lleno de la palabra de Dios, por lo tanto, Dios ya puede usarte y te puede dar palabras para que tú puedas edificar a los otros y también te puede dar pues lo necesario para que puedas ayudar a algún hermano que se encuentre
en un ministerio ya realizando su don para edificar a otros. Entonces, ahorita tal vez como tal no puedo hacer uso de mi don porque aún necesito crecer un poco más, madurar más como persona, llegar ya a ser un joven, un adulto, para poder ya reconocer mi don y poder llevarlo a cabo dentro de la iglesia. Pero ahorita sí puedo realizar otras acciones como las que ya había mencionado anteriormente. Y bueno chicos, la última pregunta de esta mañana del día de hoy es, ¿por qué debo edificar? La última pregunta es, ¿por qué debo edificar? Y es que, ¿acaso existe algún motivo o necesidad por la cual busque edificar a otros? A lo mejor nosotros nos podemos realizar esta pregunta. A ver, maestra, ¿existe algún motivo o alguna necesidad por la cual yo busque edificar a otros? Y es que la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay motivos o necesidades especiales por las cuales yo debo buscar edificar a otros. Hoy vamos a ver dos de ellas. Y la primera es porque es un mandato de Dios. Mi primer motivo para poder, o más bien mi primer motivo por el cual debo buscar edificar a otros es porque es un mandato de Dios. Y esto lo encontramos en Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vuelvo a repetir el pasaje. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este versículo nos dice aquí que, la Biblia nos está enseñando que nos debemos edificar en Jesucristo. Entonces, este es uno de los primeros motivos. También en Primera de Tesalonicenses 5:11, también ahí podemos encontrar que Dios es quien nos pide que realicemos este deber, o sea, nos pide que lo llevemos a cabo, que es Efesios 2:20. Y es que dice así Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, este ya lo habíamos leído y ahora sí vamos a Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vuelvo a leer el pasaje que dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, en este primer motivo, Dios nos pide que ayudemos a otros a crecer en su palabra, a ser mejores hijos de Dios, a que todos juntos, como iglesia, lleguemos a ser unos super hijos que busquen obedecer y vivir la voluntad de Papá Dios en sus vidas. Entonces, este es el primer motivo. El segundo que vamos a conocer en esta mañana, el día de hoy, es porque habemos hijos de Dios, lamentablemente mis niños, habemos hijos de Dios que necesitan un empuje o una ayuda especial para crecer, pues viven una vida apartada de Él, es decir, apartada de Dios. Y vamos a conocer este versículo que se encuentra en Apocalipsis 3, 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Y dice así, son palabras directamente de Dios. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué podemos entender de este pasaje, mis niños? Bueno, que aquí cuando se hace mención hacia que eres frío, o bueno, que ni eres frío ni caliente, cuando se dice que eres frío es porque a pesar de que eres hijo de Dios, estás viviendo una vida conforme al mundo, es decir, una vida apartada de Dios. Y cuando hace mención a lo caliente, significa que eres un hijo que sí está buscando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que sí busca vivir obedeciendo a Dios y creciendo, edificándose a sí mismo, edificar su vida a sí mismo en, en la palabra de Dios, en Dios. Entonces aquí él dice, ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, la palabra tibio significa que como hijo de Dios se puede decir que un pie se tiene en el mundo y otro pie se tiene en la iglesia. O sea, que ni siquiera es frío, es decir, que sea un hijo que diga, no, yo ya no quiero saber de las cosas de Dios, yo me aparto de las cosas de Dios. No, no dice eso, pero tampoco dice, ese hijo de Dios tampoco dice, me voy a entregar a Dios y voy a seguir su voluntad y le voy a obedecer. Entonces, un pie lo tiene en el mundo y otro pie lo tiene en la iglesia, en las cosas de Dios. Ese es el ser tibio. Entonces dice Dios aquí en este pasaje que cuando un hijo de Dios se vuelve tibio, ¿qué va a suceder? Dice, lo vomitaré de mi boca. Quiere decir que a Dios le desagrada totalmente que un hijo suyo sea tibio. Él prefiere o que se aleje de él, bueno, que pues es algo muy lamentable y que obviamente a Dios no le gustaría que suceda eso, pero pues bueno, que si el hijo pues decide apartarse de él, pues mejor que sea frío o lo contrario, que sea entregado a Dios. Y es que hay hermanitos en la iglesia, mis niños, que viven una vida así, una vida en tibieza. No sé si sea correcta la palabra, pero pues yo espero que me pueda dar a entender. Una vida en tibieza, es decir, una vida en tibio. Y por lo tanto, ahí ese es el momento donde con, pues, con la edificación, con la ayuda para el crecimiento hacia Dios, es cuando yo me puedo acercar a este hermanito y lo pueda ayudar a que regrese a los caminos de Dios y ahora sí comience a crecer nuevamente o continúe en ese crecimiento que se quedó estancado en la palabra de Dios y en sus caminos. Entonces, estas son dos de las razones, o más bien dos motivos por los cuales yo necesito edificar en mi iglesia. Ahorita soy pequeño, ahorita soy un niño, pero si yo en mi corazón ya voy guardando todas estas enseñanzas y yo en mi corazón ya voy guardando los motivos por los cuales es tan importante que yo llegue a edificar y empiezo ya a edificar mi vida desde ahorita, siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un pequeñito, cuando yo sea adulto, mi corazón va a estar afianzado y va a estar firme en cumplir este deber cristiano y va a buscar llevarlo a cabo. Y es que esa es la aplicación, mis niños, ya para concluir la clase de hoy, esa es la aplicación que ahorita yo en mi corazón afiance, que yo en mi corazón esté firme en que en conocer estas necesidades por las cuales yo debo de cumplir, especialmente este deber que es el edificarnos. Y también, mis niños, que yo ya en mi corazón y en mi mente tenga ya una pues decisión firme de edificar mi propia vida. Porque ahorita de niños es una edad muy bonita y es una edad muy preciosa en la cual ya puedo comenzar a edificar mi propia vida. ¿Para qué? Para que cuando sea grande
e incluso desde ahorita de pequeño, como lo veíamos en la clase, Dios ya me pueda utilizar para edificar a otros. Y ahora imagínense, si yo ya edifiqué mi vida desde ahorita, desde que soy un pequeñito, y cuando crezca y ya conozca mi don y ya sepa dónde puedo llevarlo a cabo y puedo utilizarlo para edificar a mis hermanos, pues entonces el Señor me va a utilizar de gran manera, porque yo ya tengo mi vida edificada o ya estoy, pues se puede decir que creciendo, madurando en el Señor y por lo tanto ya con mi don, ya siendo un poco más grande físicamente y mentalmente, también maduro, eh, mentalmente y pues ya siendo más grande, el Señor me va a utilizar de gran manera. Ahorita de niño, claro que me puede usar para edificar. Ya veíamos cómo puedo yo edificar y cómo me puede usar Dios para que edifique. Y cuando sea grande, pues a ser usado pues de mucha más pues de gran manera para el Señor, para que Él me use para edificar a otros. Y bueno, chicos, pues esta es la invitación que yo les quiero dar en esta mañana, ya como conclusión, que en sus corazones busquen afianzar estas necesidades, busquen lograr entender el por qué es necesario que yo edifique. Si los hijos de Dios o los hermanos dentro de una iglesia, todos en sus corazones afianzáramos estas necesidades y entendiéramos el por qué y por lo tanto buscáramos realizarlo, seríamos una iglesia muy hermosa porque habría, todos los miembros de la iglesia serían hijos que buscan la voluntad de Dios, no habría hijos ni tibios ni fríos, porque todos en conjunto estamos ayudándonos para crecer y para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces necesitamos que niños, que pequeños, que adolescentes como ustedes desde ahorita en sus corazones pues ahora sí que quede grabado esta gran importancia de edificar a otros para que siendo adultos, ya teniendo un corazón sensible ante esta necesidad, lo puedan llevar a cabo y puedan ayudar a más hermanos de la iglesia en su crecimiento. Y bueno, pues ya para terminar vamos a realizar una oración para poder concluir la clase de hoy. Agradezco el que la hayan visto, agradezco el tiempo que se tomaron para verla. Gracias por seguir aprendiendo más de la palabra, por seguirse conectando, por seguir viendo pues estas clases en formato video, mis niños. Y pues bueno, ya vamos a concluir con una corta oración. Y pues bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestro rostro. Padre Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por esta clase. Gracias porque nos has permitido conocer otro deber cristiano, Señor. Gracias porque tú en tu palabra nos dejas las maneras en cómo debemos hacerlo, la importancia por la cual debemos cumplir estos deberes, Señor. Gracias, Padre, también porque tú nos dejas ejemplos de cómo podemos llevar a cabo estos deberes cristianos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque pues tú nos instruyes a través de ella, Señor. Y quiero poner en tus manos esta lección, Padre, que los niños les pueda haber llegado a sus corazones, Señor, que tú hayas obrado en sus corazones, en sus mentes, para entenderla, para comprenderla, Señor, y que ellos en sus corazones poco a poco vayan afianzando, vayan teniendo esta firmeza de decidir edificar a los hermanos de la iglesia, Señor, a los hermanos de la iglesia donde se encuentren, pues en este momento y también en algún futuro, si es que tú los quieras llevar a otra iglesia, Señor. Pongo en tus manos, Padre, esta temática, los temas próximos que vamos a ver, Señor, que sean de bendición para la vida de los niños, Padre,
Y pues bueno, yo te agradezco por este día y también por todas las cosas que tú nos brindas, Señor. Todo esto lo pongo en tus manos, Padre, y te agradecemos de corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis niños, pues me despido, espero que se encuentren muy bien, como ya se los decía al inicio de esta clase. Y pues bueno, nos estamos viendo en otra clase, ya sea por Teams o por aquí por YouTube. Los quiero mucho a todos, les mando un abrazo y nos vemos pronto.